Sepúlveda me gusta el contrapunto que hace entre los personajes, porque si bien por ahí el personaje tiene una edad avanzada o no sé, algún aspecto físico que quizás no es atractivo, no sé, atracción para el lector, sin embargo tiene como una calidad moral y valorativa hacia la naturaleza y hacia otros seres que es muy importante y que lo lleva a realizar todas sus acciones y bueno, creo que en realidad eso es lo importante de un ser humano, mientras que el alcalde por ahí que es la autoridad o lo que debería representar lo correcto y la moral en realidad es alguien que es ignorante y que no puede apreciar los valores de la naturaleza y lo que verdaderamente le hace bien a una persona, a un ser humano. La caracterización medio surrealista de sus personajes. O sea, no es tan delineado, tan formal, sino que responde medio a lo irracional, a los instintos, al poder del inconsciente. A una de las personas a quien más le debo también en cuanto a ese creer en mi actividad como escritor fue a Cortázar, ¿no? Tuve la fortuna de estar muy cerca de él los últimos 4 años de su vida, ¿no? Del 80 hasta el 84. Y el 12 de febrero del 84, siempre los 12 de febrero son para mí unos días malditos de un dolor muy grande, ¿no? Y un día, hablando en París, le pregunté por una frase que siempre me inquietó de Rayuela, ¿no? Eso, entender el sentido de la condición de hombre y entender el sentido de la condición de artista, ¿no? Y creo que me dio una clase magistral ahí mientras tomábamos un coñac, ¿no? Fumando gitanes. Me dijo, bueno, la cosa es muy simple, pero tarda años en llegarse a ello. Me dijo, cuando uno entiende el sentido de la condición de hombre, uno lo entiende a través de una vinculación ética con la vida, ¿no? Y cuando uno entiende el sentido de la condición de artista, uno lo entiende, o escritor, ¿no? Lo entiende a través de una vinculación estética rigurosa con lo que hace, ¿no? A ver, el problema se da en que somos hombres y somos escritores, ¿no? Entonces nuestra vida se va a resolver de una sola manera, otorgándole a lo que hacemos esa misma carga ética con la cual nos enfrentamos a la vida y intentando devolverle a la vida el rigor estético, ¿no? Con el cual enfrentamos la literatura. Y eso para mí fue una declaración de principios en la cual sigo creyendo, pero a ultranza. Yo creo que lo más interesante para buscar en la literatura de Sepúlveda es como una tensión permanente entre la naturaleza y el lenguaje. Hay dos libros que son de los que a mí más me gustan, el viejo que leía novelas de amor y el gato la historia de la gaviota y el gato que le enseñó a volar. En las dos historias está muy presente la naturaleza. El gato y la gaviota es un cuento que dice para jóvenes de 0 a 88 años y está pensado como un cuento para chicos, pero es una novela de muy agradable lectura y muy interesante. Y en los dos hay una tensión entre la naturaleza y el lenguaje. Yo no estoy tan de acuerdo en considerar a Borges y Bioy, por ejemplo, como simplemente escritores geniales que se desatendieron de esa necesidad de dar voz a los que no tienen voz. Porque mi apreciación personal es que Borges y Bioy Casares, esa dupla formidable, eran dos anarquistas, ¿no? Que pasaron perfectamente camuflado su anarquismo, ¿no? Y el establishment no lo advirtió, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú lees esos maravillosos libros que escribieron juntos, ¿no? Con el seudónimo de Bustos Domecq, ¿no? Las aventuras de Don Isidro Parodi, ese es un desquite de los de abajo contra el poder en Argentina, ¿no? Pero monstruoso, de duro y de cruel, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando en la barriada bonaerense, ¿no? Se leían esos libros,
los de la barriada, los grasitas se sentían absolutamente interpretados. Dios mío, qué desquite tan hermoso, ¿no? Y ahí la literatura estaba cumpliendo una función pero extraordinaria, ¿no? Luego, ante los intentos de dominar la imaginación, ¿no? Cuando aparecen los desbordes absolutos de imaginación de Borges, ¿no? Como el libro de los seres imaginarios, ¿no? Esa es una literatura subversiva al 100%, ¿no? Lo que pasa es que se tiende a confundir la literatura subversiva con el panfleto, ¿no? Y yo creo que Borges escribió la literatura más subversiva del siglo XX, ¿no? Fue el tipo más inconformista del siglo XX, ¿no? Yo creo que él camuflaba su anarquismo con su participación y ese humor de ciego, ¿no? Que le permitía, por ejemplo, ir a Chile, dejar que Pinochet le prendiera una medalla en la solapa, y cuando salía y se enfrentaba a los periodistas y lo criticaban, él preguntaba, un momento, ¿quién es peor, el caníbal o el que se come a los caníbales, ¿no? Y lo dejaban meditando durante 10 años sobre aquella respuesta, ¿te das cuenta? Pero curiosamente la gente que escuchó aquella declaración, los que estaban jodidos, sí la entendieron. Claro que sí que la entendieron, ¿no? Entonces, ¿ves? Ahí la brecha se achica, ¿no? Ahora están los otros, los que claramente escriben para defender una opción de clase y una opción social y una forma de inmovilidad, no es que los hay, ¿no? Pero yo siempre salvo esencialmente a la dupla Borges-Bioy, porque para mí fueron dos subversivos, qué sé yo, son hijos de Severino de Giovanni. 3 años antes de su muerte, creo, en Colonia, en Alemania, en el edificio de la radio exterior de Alemania, ¿no? La Deutsche Welle. Es un edificio de 9 plantas que tiene ascensores, pero además un sistema monstruoso que es una invención alemana que se llama Paternoster. Es un rosario, es un ascensor que sube y baja sin pausa, sin detenerse jamás, a una velocidad muy lenta que no tiene puertas. Entonces hay que saltar adentro, hay que ser un poco ágil, llegas al piso de abajo, saltas y sales, ¿no? Bueno, yo estaba grabando un programa que colaboraba en un espacio que se llamaba Latinoamericanos en Europa, ¿no? Y en una pausa de la grabación fui a la cafetería, ¿no? Y de pronto, esperando el Paternoster, veo pasar a un señor con un bastón y digo, es Borges, ¿no? Esas cosas, como en un cuento de Borges. Entonces, ¿pero qué coño está haciendo ahí? Entonces corrí al piso de abajo y lo vi de nuevo, y efectivamente era él. Corrí ya al 3er piso de abajo, me metí al Paternoster y le dije esa frase absolutamente estúpida, usted es Borges, ¿no? Y me respondió, sí, dijo, por favor, sáqueme de este infernal artefacto. O sea, le dije, ¿pero cómo se metió aquí? Entonces me dice, bueno, estaba en un estudio y pedí ir al retrete y de pronto entré aquí. Entonces, bueno, le expliqué rápidamente de qué se trataba el asunto y dije, maestro, tómese de mi brazo. Cuando yo le diga, bueno, los 3 saltamos y salimos. Fue la primera vez. Y la segunda fue en una conferencia en Zurich, ¿no? Que estaba entre el público, y de pronto, bueno, hice una pregunta, ¿no? Y con esa prodigiosa memoria guardó silencio y dijo, tú eres el que me salvó del Paternoster alguna vez. Muchas de sus historias uno se siente adentro de esa historia, compartiendo los peligros y las situaciones con los personajes principales, secundarios, con la naturaleza que pasa a ser un personaje en sus novelas, ¿no? Y me parece que es importante para Chile, para Latinoamérica, para la Argentina, para los lectores en general, porque es un tipo de lectura que
que no abunda, en el sentido de que no siempre quien tiene ganas de acercarse a la literatura desde un lugar más descontracturado encuentra una historia que lo cautive y que le den ganas de no hacer otra cosa que no sea leer. Yo creo que los riesgos son muy grandes, ¿no? Y son riesgos que están determinados por la premura, porque, por ejemplo, ahora, digamos, el pensamiento crítico, ¿no? Dado el actual reparto de propiedad de los medios de comunicación, casi la única salida que tiene para expresarse es Internet, ¿no? La cantidad, digamos, de órganos de prensa que hay en Internet que formulan otro tipo de información está, sin embargo, sujeta a ciertas premuras, ¿no? O mejor dicho, ha caído en el juego, ¿no?, de confundir el entregar cúmulos de datos con información, ¿no? La información se fabrica en base a datos, análisis, pensamiento, ¿no?, que son elaborados en un proceso que siempre es lento, ¿no? Entonces se transforma en información. No, incluso las formulaciones alternativas para dar a conocer ideas alternativas, ideas que respetan la diversidad, que respetan la complejidad, han caído también peligrosamente en el juego de simplificar el lenguaje, es decir, hacerlo más sintético, hacerlo más compacto, ¿no? Mi hijo Carlos, que es el hijo mayor, ¿no?, que tiene 30 años, vive en Suecia y es músico, bueno, vivía hacía ya 8 años con una chica maravillosa que es mi nuera y un día decidieron casarse, ¿no? Entonces, evidentemente, el matrimonio en la casa del viejo, ¿no? Y se vinieron de Suecia para acá, bueno, y claro, invitamos a algunas parentelas, entre ellos a mi madre, ¿no? Y me emocionó ver que de pronto tenía un regalo que se lo dio. Y cuando vi la bandeja de plata aquella, ¿no? Primero era una bandeja que mis abuelos españoles se habían llevado al Chile, ¿no? Era una de las pocas cosas que se habían llevado de España, ¿no? Mi abuela. Y en torno a esa bandeja giró gran parte de la vida familiar, ¿no? Porque era, por ejemplo, no sé, cuando los viejos en la casa de mi abuelo se iban a jugar brisca debajo del parrón, esa era la bandeja que llevaba la jarra de vino y los vasos. Cuando alguien estaba enfermo, por alguna razón, esa era la bandeja en donde llevaban la sopa de pollo odiosa que siempre le dan a la gente cuando se enferma, ¿no? Y luego la bandeja pasó a ser propiedad de mi padre y de mi madre, ¿no? Me acompañó gran parte de mi vida y cuando nació mi hijo, que nació en Chile, ¿no?, primer nieto, ¿no?, esa era la bandeja en donde el abuelo le preparaba unos desayunos bárbaros y ahí se los llevaba al niño para que... ¿no? Entonces había toda una relación muy, muy especial, ¿no? Y cuando, no sé, mi madre decide que la bandeja volvía a España, ¿no?, para que siguiera ya en otra familia Sepúlveda, que es Carlos, su mujer, su hijo, ¿no? Era un viaje así como de una alfombra mágica, ¿no?, solo que con forma de bandeja de plata, ¿no? Y fue muy bello, nos emocionó a todos aquí cuando ver aquel objeto tan simple, ¿no?, pero con tanta vida, tantas manos se habían posado encima, ¿no?, tanta historia, ¿no? Y qué bueno saber que está en las mejores manos, ¿no?